Ok, buenas tardes, alumnos CAMEX. Hoy día tomamos la última sesión de la semana. Ingresamos a del curso Model Business Canvas y Lean Canvas. La unidad en la que seguimos, hoy día vamos a ver para qué es, para quiénes es y para qué sirve la metodología Canvas, ¿no? Estaba leyendo las preguntas en Facebook y hay una pregunta por la que voy a empezar, ¿no? He visto que confunden un poco entre lo que es el Business Canvas y el Lean Canvas. O sea, la pregunta que me hacían y otras que también me hacían por interno es que si un bloque reemplaza al otro bloque. Y no es así, ¿no? Sino que el Lean Canvas es para negocios incipientes, ¿no? Cuando yo les decía, si yo no tengo claro qué emprendimiento voy a hacer, qué, qué valor agregado, o sea, de dónde voy a recoger la información. Entonces, digo, estoy en ese hecho, quiero emprender algo, quiero hacer algo, pero no sé qué, ¿no? Entonces de ahí lo que voy a utilizar es un Lean Canvas, ¿no? Entonces, este Lean Canvas me permite de dónde yo voy sacar o a plasmar mi idea, mi propuesta de valor, ¿no? Mientras que en el Business Canvas es cuando yo ya sé qué quiero hacer, pero necesito perfilarlo un poco más, ¿no? Necesito moldearlo un poco más. Entonces, yo estoy en una época, quiero emprender, pero no sé qué. Y siempre empiezan, vamos a suponer, una bodega, hay como 10 en mi barrio. Servicio, tengo autoservicio, tengo 2 en la cuadra. Gimnasios, bueno, hay uno. Restaurantes, sí, tengo 5. Panadería, hay 2. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes empiezan con esas preguntas, entonces nunca van a poder iniciar un emprendimiento porque al final todo está en el mercado. Lo único que yo tengo que hacer, que podría hacer es que se me ocurra una idea disruptiva, que no sé cuál es todavía, ¿no? Así como en su momento lo fue la laptop, ¿no? Y que y que en algunos casos hay otros productos que vienen siendo disruptivos de un momento a otro, ¿no? Comentábamos el tema de la música, ¿no? Cuando recién salió, la primera música fue en la radio, luego se creó el cassette, luego se creó el long play, o sea, fueron productos totalmente diferentes. Del long play seguimos al Discman, del Discman seguimos al UCB, al MP3, al MP4, y hoy en día toda la música está en la nube, ¿no? Plataformas como Spotify, ¿no? Entonces, cada uno de esos negocios fue disruptivo porque ninguno tiene que ver mucho en su parecido, ni en su diferencia, ni en la propuesta de algún servicio, nada, ¿no? Son totalmente diferentes de uno al otro. Entonces, esas son ideas disruptivas. Pero si yo no tengo esa creatividad todavía, de que se me ocurra algo que no hayan creado, pero quiero iniciar un emprendimiento, entonces yo puedo recurrir. Y mi primera pregunta es, ¿qué hago, no? ¿Cómo voy a emprender? ¿Cómo voy a generar ingresos para vivir ahora que muchos se han quedado sin empleo y que tienen que hacer formas nuevas de trabajo? Entonces es ahí donde yo digo, bueno, ya todo está creado, entonces vamos a suponer, hay autoservicios en mi barrio, sí, bueno, todos ofrecen lo mismo. ¿Yo qué puedo dar de diferente? ¿Cuál va a ser mi ventaja diferencial? De pronto quiero poner un gimnasio, ¿no? Entonces, esa forma, pero no sé qué voy a hacer con ese gimnasio que sea diferente al otro. Entonces, es ahí donde yo inicio con un Lean Canvas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a plantear mi propuesta de valor? ¿No? Y cómo planteo mi propuesta de valor es el mismo cliente, cuando yo les decía, es el mismo mercado, ¿no? Los early adopters, los que me van a permitir dar
esa información para yo ver qué solución les puedo dar, ¿no? Entonces, los pongo en observación, qué les está faltando a ellos, ¿no? Y si los productos que ellos están ofreciendo, qué de diferente yo le puedo dar a ellos, ¿no? Todos dan lo mismo, entonces vamos a suponer que el servicio de los gimnasios tienen un tiempo muy reducido, solamente son de 2, 3 horas en la mañana, no alcanza para el público que trabaja y que recién trabaja a las 4 o 5 de la tarde. De pronto a mí se me ocurre hacer un gimnasio que no funcione en la mañana, sino funcione en la tarde o funcione más horas, ¿no? Entonces, ese, es ahí donde yo empiezo a identificar, ¿es ese un problema para que la gente no haga ejercicio? Porque el único gimnasio que hay en mi cuadra, en el barrio, en la urbanización, en la ciudad, solamente tiene horarios reducidos. Entonces, allí yo puedo decir, entonces voy a hacer un gimnasio, ¿no? Voy a hacerlo y que este gimnasio solucione ese el problema de esos clientes que no pueden ir porque el único que existe solamente funciona de mañana y ellos en la mañana están en su horario de trabajo, ¿no? De pronto con este tema de la coyuntura en la que la mayoría de negocios tuvieron que verse obligados a cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué otras formas de ofrecer ejercicios yo puedo dar, ¿no? Entonces, se han dado ahorita, la gente no puede, la población no puede salir, ¿no? No puede ir a gimnasios, no puede, si hay unos que han empezado a hacer su emprendimiento en el parque, bueno, se empezaron a quejar los vecinos, entonces hay otros que han empezado a hacer ejercicios por vía Zoom, ¿no? Por videollamada, entonces esa es la forma de ver en el Lean Canvas, o sea, si yo no sé cómo quiero o qué quiero hacer, qué emprendimiento quiero hacer, entonces, y quiero buscar qué problemas voy a solucionar, entonces ahí utilizo el Lean Canvas. O sea, no es que problema me reemplace a socios claves, ¿no? Entonces, si no, ¿por qué? Si yo no tengo ningún emprendimiento, si yo no tengo ninguna idea en la cabeza, entonces, ¿qué socios clave voy a evaluar? ¿No? Sino, este es para que yo aterrice una idea, ¿no? Igual, me decían, las métricas claves reemplazan a los recursos claves del Business Canvas. No, no reemplazan, porque yo todavía estoy diseñando qué problema, qué solución voy a plantearle a ese segmento de clientes. Entonces, si yo no sé cuál es el problema, no necesito todavía saber mis recursos claves, ¿no? Entonces, estos lienzos son para momentos diferentes, ¿no? Entonces, si yo veo que el emprendimiento o el problema que yo llegué a determinar en mi barrio es que la gente quiere hacer ejercicio, pero solamente hay un gimnasio que tiene horarios reducidos o en este momento, entonces yo voy a establecer el problema que voy a resolverle es el problema del horario, ¿no? Entonces la solución es que el gimnasio va a funcionar de 6 a 11 de la noche, ¿no? Entonces, ¿y cuál va a ser mi métrica? Es la cantidad de usuarios que vayan de 6 a 11, ¿no? Yo no necesito todavía ahí ver qué recursos voy a necesitar, ¿no? O sea, esto es que me ayude a plasmar, a aterrizar mi idea. Una vez que yo ya plasmé, yo aterricé mi idea y lo que quiero es, ya dije, voy a hacer este emprendimiento, entonces es ahora que sí, yo me paso al modo del Business Canvas, ¿no? Y simplemente digo, ahora sí, ¿qué necesito? Entonces ahí sí voy a evaluar qué recursos voy a necesitar para hacer un gimnasio. Obviamente voy a necesitar un local, voy a necesitar máquinas, voy a necesitar instructores, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, uno es para ya plasmar mi idea con todo lo que necesita y otro es cuando no tengo ni idea de qué puedo hacer, cómo me puedo ayudar a que me fluyan esas ideas de emprendimiento.
cómo me voy a ayudar a que yo le solucione un problema a alguien, ¿no? Entonces, ahorita hay un montón de personas y siempre dicen, ¿no? En este momento en que nos tenemos que reinventar. Entonces, todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Ahorita todo el mundo te dice que tienes que tener tu sistema inmunológico fuerte, ¿no? Entonces, si antes solamente existían dos, tres tiendas de comida saludable, hoy día han salido 50, ¿no? Entonces, y unas ofrecen en tienda, otras ofrecen ventas virtuales, ¿no? Todas ofrecen comida saludable. Entonces, antes, aquellos que tenían uno, dos, tres competidores, hoy tienen 100. E incluso aquellas personas que se dedicaban a un rubro determinado de negocio, como no pueden abrir en ese grupo, en ese rubro, porque las normas no permiten, ¿no? Entonces se han trasladado a aquellos modelos de negocio donde sí pueden operar, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, pues quiero vender comida saludable, pues quiero ser uno más de los 60 que ya hay en el mercado, ¿no? Entonces, digo, pero ¿y cómo voy a hacer para ser diferente a ellos, ¿no? Entonces, es ahí mi problema, o sea, ¿qué problema voy a identificar? De esos 60 que ya existen, de esos competidores, esos 60 competidores, pero ¿qué le está faltando todavía al cliente para yo ser diferente, ¿no? De pronto el cliente dice, todos atienden solamente en la mañana, no hay servicio por la tarde, ¿no? Entonces, de pronto ese puede ser un valor diferencial, ¿no? Ok, voy a vender, pero que no sea que porque todo el mundo está vendiendo comida saludable, yo no puedo hacer un emprendimiento de comida saludable. No, porque no quiero ser uno más de todos los que hay en mi zona, ¿no? Al contrario, si es que yo veo que es un emprendimiento, un negocio que todavía no atiende a todo el mercado, entonces yo digo, sí, quiero hacer ese emprendimiento porque creo que está desatendido por esto, esto o aquello. Pero cuidado, no puedo hacer un emprendimiento solamente por lo que yo creo, ¿no? Entonces, ubiquémonos que esto es en momentos diferentes. Cuando yo no tengo definido qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces utilizo el Lean Canvas, ¿no? Y ese Lean Canvas viene la misma estructura. Algunas cosas se repiten, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, se repite el segmento de clientes, porque como todos estos modelos y hoy en día todos los modelos de negocios están centrados en el usuario, entonces, siempre mi factor clave va a ser el segmento de clientes al que yo me dirija. Ellos son los que me van a dar a mí la oportunidad de que yo mejore mi propuesta de valor, que yo retire mi propuesta de valor o que cambie parcial o totalmente mi propuesta de valor porque no estoy cumpliendo con ellos, ¿no? Mientras que el, el, este mismo bloque está enfocado en las cuatro áreas de un mercado, ¿no? O sea, ambos, ¿no? Ambos me van a permitir que yo haga una planeación estratégica simplificada, ¿no? Le comentaba ahora en la tarde que hay proyectos en los que yo necesito hacer una planificación estratégica más específica, ¿no? Como por ejemplo la construcción de una carretera, de pronto la construcción de algún producto industrial donde tengo que ver desde las máquinas, desde la fabricación de las máquinas probablemente. Entonces, este lienzo es muy superficial para ese tipo de proyectos, pero sí me permite ver lo que también ve el otro tipo de planificación, pero en una forma más resumida. Porque si ustedes se han dado cuenta, segmento de clientes, pero los voy a comunicar de la misma forma. Ambos tengo que ver cuáles son los canales, ¿no? Los dos modelos tienen la propuesta, porque siempre la propuesta es la forma que yo voy a presentarles que les estoy solucionando su problema, ¿no?
La estructura de costos y ingresos también la tienen, porque en ambos modelos yo voy a decir de qué forma voy a tener mis ingresos y de qué forma voy a gastarlos, ¿no? Entonces, espero que puedan entender el complemento. Uno es para ayudarme a aterrizar mi idea. Entonces, o si no puedo aterrizar mi idea, es para poder crear una idea, ¿no? Mientras que el otro es cuando yo ya tengo ya un poco la idea más madura. Y como también les mencionaba que el Business Canvas es aquel en la que yo necesariamente no es que esté innovando en un producto o creando un producto, también puedo crear un proceso o pues quiero mejorar un proceso dentro de mi propia empresa, ¿no? Pero ambos tienen las cuatro áreas que tiene un emprendimiento, ¿no? Donde los dos ven las tendencias clave, ¿no? Entonces yo, si no sé cómo crear tanto en el Lean Canvas, si yo no sé cómo voy a empezar, entonces yo tengo que ver qué tendencias hay en el mercado, ¿no? O qué tendencias necesita mi mercado o mi zona de influencia para yo poder crear uno. Si yo ya tengo una empresa consolidada, si mi propuesta ya mi emprendimiento ya está en cierta etapa de crecimiento, también tengo que ver si lo que yo sigo proponiendo todavía lo acepta el mercado. La coyuntura nos enseñó y los negocios tuvieron y los emprendimientos tuvieron que girar radicalmente de la forma presencial a utilizar los medios digitales, ¿no? Y no solamente medios de pago digitales, sino también las formas de comunicar digitales, ¿no? Entonces, en vista de que la población no podía ir al lugar de mi emprendimiento, no podía ir a mi lugar, a mi punto de venta, pues yo sí podía ir donde él estaba, ¿no? Entonces tuvieron que crear todas, casi todas, o por lo menos la gran mayoría, aperturar el servicio de delivery. La mayoría, por lo menos, tuvo que hacer incorporar sus formas de comunicación, los canales digitales. De pronto, la mayoría ya estaba solamente en Facebook, pues no, ahora han tenido que migrar a otras plataformas digitales, ¿no? Donde yo puedo atender a los clientes. Y no solamente hacer publicidad, ¿no? Sino que aquellos incluso que tenían sus páginas web, las tuvieron que mejorar, tuvieron que incorporarle los chatbots para que las plataformas no sean rígidas, ¿no? Para que también ellos puedan ver, atender las respuestas al público, ¿no? Mejorar sus canales de atención. Entonces, de pronto, un emprendimiento que estaba tan perfectamente operando de una forma y que estaba creciendo, esta coyuntura les ayudó a retroceder un montón porque ya no tienen la misma cantidad de ventas porque ellos tuvieron que retroceder, implementar y recién ahorita es que están en unos meses después es que lograron empezar a tener ese tipo a incrementar sus ventas, ¿no? Recuerden que acá hay muchas personas que todavía no son muy digitales, ¿no? E incluso antes los recibos de agua, los recibos de luz, las matrículas de los colegios o las pensiones de los colegios, de la universidad, mucha gente iba a la universidad, iba a los colegios a pagar, iba a las oficinas de los servicios públicos, ¿no? De la noche a la mañana se vieron obligados a usar el canal digital, ¿no? Y varios no han tenido cómo hacerlo, ¿no? Y eso les hablo a nivel de cosas personales, ¿no? Imagínense las empresas, todo lo que han tenido que hacer para lograr captar y que el cliente no se vaya, ¿no? Entonces, personas que no eran muy digitales, incluso hay personas muy mayores que no quieren hacer pagos por internet, ¿no? Porque por el temor que les hackeen la clave, qué sé yo, pero han tenido que recurrir a algún miembro de la familia que sí sea más activo y que les pueda decir que hoy en día, todas estas plataformas digitales son seguras, ¿no? Pero obviamente tú también tienes que tener ciertos márgenes de seguridad, ¿no?
como por ejemplo se recomienda que yo no aperture las cuentas de mis bancos en una cabina o en cualquier lugar, ¿no? Sino que lo hagas siempre desde tus teléfonos celulares, de tus smartphones, desde tu computadora, ¿no? Entonces, resumiendo, es que yo puedo estar en un momento clave, pero viene una tendencia y yo tengo que adaptarme a esa tendencia. Por eso, el primer grupo que yo debo tener en cuenta para crear un emprendimiento, ya sea por primera vez o crear una nueva propuesta de valor o mejorar mi propuesta de valor, o si ya puse en marcha mi propuesta de valor, es que yo siempre tengo que estar pendiente de las nuevas tendencias, ¿no? El saber cuáles son esas ideas nuevas que están tomando fuerza, ¿no? Y que me permite saber o pensar si estoy preparado para lidiar con esas innovaciones del sector, ¿no? Y darle una inspiración sobre cómo integrarlas a mi modelo de negocio, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Todas las empresas tuvieron que integrar a su modelo de negocio las plataformas digitales, cuando antes no lo hacían, ¿no? Eran tiendas presenciales, pero al cierre de los negocios, pues estas empresas tuvieron que vender a puerta cerrada. Y la única forma de vender a puerta cerrada fue incorporando medios digitales, ¿no? Imagínense qué hubiera sido si no tuviéramos medios digitales, ¿no? Entonces, hubieran quebrado más negocios de los que ya quebraron, ¿no? Y muchos de ellos incluso se han visto en la necesidad de cerrar porque se dieron cuenta que no estaban preparados para estas nuevas formas de negocio, ¿no? Segundo, ambos miden las fuerzas de la industria, ¿no? Entonces, porque ya sea cuando yo recién estoy empezando, cuando yo estoy tratando de madurar mi idea, ¿no? Es que yo tengo que estar viendo qué competidores hay, ¿no? Cómo está la competencia en el mercado para ver si tiene una ventaja competitiva o si yo puedo crear una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, como les decía, no porque hay gimnasios en mi zona, yo no puedo crear un gimnasio. No porque hay panadería, yo no puedo crear panadería, ¿no? Entonces, yo sí puedo crear lo mismo porque me doy cuenta que puedo darle este valor diferencial. Entonces, siempre tengo que estar mirando la competencia. Y aún cuando yo ya estoy en el mercado, también tengo que darme cuenta y estar viendo qué está haciendo la competencia. Porque recuerden que si hoy día yo soy nueva aquí, al día siguiente ya van a haber dos, tres negocios y a mi lado. Y de pronto esos dos, tres negocios yo tengo que saber qué están haciendo para yo estar. Y no necesariamente tengo que entrar en una guerra de competidores, sino lo que pasa es que yo también tengo que estar en la tendencia y tengo que estar evaluando qué sigue, qué no sigue, qué puedo hacer, qué puedo mejorar, ¿no? Recuerden cómo nació Netflix, ¿no? Netflix precisamente salió después de Blockbuster, ¿no? Cuando este señor va a devolver el cassette y resulta que hacen un cobro excesivo porque él tuvo un día más, un día menos, un día, las cintas, ¿no? Entonces, Netflix borró del mercado a Blockbuster, ¿no? Porque él lo que dijo, ahora voy a crear una plataforma de streaming, no necesito estar teniendo los cassettes, ir a dejarlos, ir a recogerlos, ¿no? Y en esa devolución, en ese recojo, no tengo tiempo, se me pasó un día, me cobran más, ¿no? Entonces, creo una forma diferente de ver películas, ¿no? La tercera fuerza que yo tengo que ver, o sea, vimos la tendencia. Segundo, los dos ven las fuerzas de la industria, del mercado, del emprendimiento, como ustedes quieran determinarlo, que no es otra cosa que ver mi competencia. La tercera son las fuerzas del mercado, ¿no? Y las fuerzas del mercado, ¿quiénes son? Mis clientes, mis usuarios, ¿no? Ellos, no basta con imaginarme el cliente ideal, pero porque tal vez público, ese cliente ideal, ese público ideal, no necesariamente es el que yo me estoy imaginando, ¿no? El público es otro, ¿no? Yo quiero mi cliente que sea no sé, eh, el segmento trabajadores, ¿no? Que estén entre 30 y 40 años, pero y porque supuestamente es el que mayor poder adquisitivo tiene para que adquiera mi producto, pero de pronto
Mi público objetivo no son los de 30 a 40 años. Mi público objetivo resulta ser el de 20 a 30 años, el que vive de la propina del papá, pero sin embargo es el que más me está gastando, ¿no? Entonces, mi público ideal me lo creé yo, pero no es lo que el mercado me está respondiendo, ¿no? Es por eso que yo siempre tengo que estar mirando mis fuerzas del mercado. De pronto, mi producto, cuando nace o en determinado momento está en un segmento de mercado o se traslada a otro segmento, a otro grupo etario, no sé si es que vamos a verlo en términos de grupos etarios, se traslada a otro grupo etario o se amplía en grupo etario, ¿no? Entonces yo me imaginé un segmento, un tipo de público, pero de pronto ese público no es mi público ideal, ¿no? O de pronto se amplió mi gama de público ideal, ¿no? Entonces, yo siempre tengo que estar midiendo porque va a ser el único que va a ser el que me dé todas las pautas, va a ser los clientes o los usuarios. Ellos son los que me van a dar el feedback necesario. Y por último, las fuerzas macroeconómicas, como les decía, ¿no? Que nos referimos a la economía global, a la economía que puede ser la global y la economía local, ¿no? Porque, a ver, yo, ¿qué facilidad voy a tener para conseguir mi capital? Ambos me van a ver ingresos y costos. ¿Cómo yo voy a conseguir mi capital? Si en el lugar donde yo estoy, hay el nivel de desarrollo de la infraestructura que yo necesito, ¿no? Si yo estoy pensando en un gimnasio grande, ¿no? Porque el emprendimiento que yo quiero dar y el valor agregado que yo quiero dar a los que ya hay, necesita un local de determinadas medidas y no lo hay, ¿no? Entonces yo no puedo estar pensando en un emprendimiento con una determinada magnitud de tamaño. Cuando voy al mercado voy a ver lo que me ofrece el mercado en cuanto a locales y no hay, ¿no? Entonces también tengo que ver qué ofrezco. Tiene que ver cuestiones de economía, de clima, ¿no? Entonces tengo que ver todas esas fuerzas que hay. A nadie se le ocurre, por ejemplo, vender en Lima, ¿no? Raspadilla en invierno, pues, ¿no? Eh, entonces yo tengo también que ser un poco coherente, ¿no? ¿Qué producto puedo vender, ¿no? O paraguas en época de sequía en el norte, ¿no? Entonces obviamente tengo que saber por qué. Si yo saco un tipo de productos, pero no es la época, no es la temporada, entonces mi inversión va a ser totalmente inútil, ¿no? Entonces voy a tener eh, eh, producto ocioso, ¿no? Porque voy a tener que esperar, si es en el caso de los paraguas en época de sequía, voy a tener que esperar hasta que llueva para que yo pueda venderlos. O la otra es que yo me vaya a otro lugar donde sí está lloviendo para vender mis paraguas, ¿no? Pero eso implica que al trasladarme al otro lado, yo tengo que incorporar un poco mis costos. Entonces yo tengo que estar pensando en todas mis fuerzas macroeconómicas, climatológicas, geográficas, ¿no? De dónde que van a ser determinantes para que yo, si es que no tengo la idea clara, moldear mi idea, ¿no? O si ya tengo una propuesta identificada, que solamente me falta moldearla, ¿no? Entonces que yo utilice cualquiera de las dos metodologías, ¿no? Yo con esto les he querido, bueno, formaba parte del tema de hoy día, era casi al final, pero he querido empezar con esto para poder definir un poco y disipar esas dudas que estaban teniendo entre cuándo es Lean Canvas y cuándo es Model Business Canvas, ¿no? Y como les decía, un bloque no reemplaza al otro, sino la estructura es la misma, 9 bloques para cada uno, ¿no? Los 4 ven las áreas, las mismas áreas en cuanto a tendencias, mercado, industria y la economía, ¿no? Los 4 ven y ven la parte económica, tanto interna como externa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia y la similitud entre ambos, ¿no? Entonces, ahora vamos a resolver las preguntas de lo que realmente era, de lo que también formaba parte del tema, ¿no? Como les digo, esto de la comparación
venía al final, pero creo que se ha hecho necesario hacerlo, adelantarlo, ¿no? La pregunta que yo me tenía que hacer era, ¿para qué es la metodología Canvas, ¿no? Y como les decía, la metodología Canvas, algunos solamente lo determinan como si fuera el Model Business Canvas, ¿no? Sin embargo, otros autores dicen, la metodología Canvas forma parte de ambos, el Lean Canvas y el Model Business Canvas, ¿no? Como ustedes ya saben, el Lean Canvas es el que me ayuda, si es que yo no tengo la idea clara de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, pero lo que sí ambos, ¿para qué me van a servir ambos? Es para crear o definir modelos de negocio, ¿no? Si es que yo ya tengo un emprendimiento formado, ¿no? O ya tengo una propuesta clara, entonces sí es que yo la ponga en práctica, ¿no? Que no se me quede en ideas solamente. Y en el otro, si es que yo no tengo nada claro todavía, ¿no? Yo lo moldee, me haga un montón de interrogantes de los mismos clientes, yo sepa cómo les voy a poder satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas, porque aquí más que todo hablamos de resolverle el problema a ese segmento de clientes, ¿no? Entonces, me permite ambos crear modelos de negocio, ¿no? Ya sea en etapa temprana, ¿no? O con mi idea más madura, ¿no? También me permite tener una visión global del negocio e innovar para adaptarme a los cambios del mercado, ¿no? Como les decía, yo no necesariamente tengo que crear productos nuevos, ¿no? Puedo incorporar procesos nuevos a mi emprendimiento y esa es la capacidad de adaptarme también al mercado, ¿no? Tenemos la adaptación en esta coyuntura de los medios digitales. Ahorita quien no esté trabajando en medios digitales, ¿no? Se ha vuelto un negocio obsoleto. Obviamente hay zonas geográficas del país donde yo no puedo incorporar medios digitales, ¿no? Porque sus acceso a la conectividad es muy mala, ¿no? O no son muy tecnológicos, ¿no? Sin embargo, en ciudades, generalmente en las ciudades, pues 3 de cada 5 miembros de la familia manejan un smartphone, ¿no? O por lo menos en una familia hay una computadora, por lo menos en una casa de cada 5 hogares uno tiene conectividad a Internet, ¿no? Entonces los indicadores de conectividad, los indicadores de la virtualidad dependen mucho está pasándole los helados. Depende mucho de la zona. Entonces yo me tengo que adaptar a los cambios del mercado. Y esos cambios del mercado, vamos a suponer, donde no haya acceso a la conectividad, yo tengo que adaptarme al mercado de cómo voy a llegar a mis clientes, ¿no? No todo el adaptarme a los cambios del mercado tiene que ver con conectividad, que tiene que ver con canales digitales, con canales virtuales porque no puedo poner páginas web en una ciudad para promocionar mi producto donde nadie tiene internet, ¿no? O donde el acceso a internet es muy caro o es muy reducido, ¿no? Entonces va a resultar ser muy caro una inversión para mí que no me va a garantizar que mi negocio sea conocido o que yo incorpore nuevas formas de atender a ese usuario, ¿no? Entonces, yo sí tengo que estar disponible para adaptarme a los cambios del mercado. Eso sí, si el mercado me dice hoy día que tengo que usar, eh, que no hay puntos de ventas presenciales porque nos mandaron a todos a cuarentena, entonces tengo que ver otras formas como yo puedo llegar a mis usuarios, a mis clientes finales, ¿no? Entonces tengo que estar propenso a aceptar esos cambios del mercado, ¿no? También sirve como apoyo para la gestión, para pensar en el futuro, proyectarme a corto y mediano plazo, ¿no? Es lo que mencionábamos, que yo si no tengo, va a depender mucho de los recursos, va a depender mucho de mi idea, ¿no? De que no necesariamente una idea nace teniendo todo, o mi emprendimiento nace teniendo todo al mismo tiempo. Yo puedo ir incorporando, puedo ir creciendo, empezar primero con la menor cantidad de recursos, que mi producto sea funcional, es lo único que siempre debo tener en claro, que tanto mi producto como mi servicio tiene que tener la funcionalidad necesaria para probarla en el mercado
y a partir de ahí, con el feedback que yo reciba, entonces yo voy a ir creciendo en el corto y en el mediano plazo. El Lean Canvas y el Model Business Canvas no son para proyectarme a largo plazo, ¿no? Son por cambios inmediatos. Pero, por ejemplo, yo me hago un Model Business Canvas o un Lean Canvas para 3, 4 meses. Llegado a eso, cumplí los objetivos, no los cumplí. De pronto, al cuarto, quinto mes, me estoy planteando otro, ¿no? Y viendo, pero yo no puedo hacer un Lean Canvas ahorita pensando en unos 5 o 10 años, ¿no? Porque esta es una herramienta de cambios ágiles y rápidos, dependiendo cómo se está comportando el mercado. Y ya sabemos que el mercado cambia velozmente de un día para otro, ¿no? También es comprender un modelo de negocio de forma más directa y estructurada, ¿no? O sea, en una sola hoja yo voy a poder ver mi propuesta de valor, mis clientes, mis canales, de cómo voy a llegar a ello. Eh, si estoy en el Lean Gambas, voy a poder ver todo eso, la solución que yo puedo, el problema que yo le encontré a mi segmento objetivo y cuál es la solución que yo le puedo proponer, ¿no? Igual en el Business Canvas, ¿no? Entonces, todo es directo y estructurado e interconectado. Recuerdan que un bloque me llevaba al otro bloque, ¿no? También me ayuda a visualizar la información la información, la propuesta de valor que ofreces a través de qué canales y cómo la empresa gana dinero, ¿no? Entonces yo ahí tengo que decir cómo voy a dar a conocer, ¿no? Entonces, si se van a dar cuenta, parecen las cosas repetitivas, ¿no? Pero en el significa qué estoy haciendo, cómo lo voy a comunicar, ¿no? ¿Para quiénes es? ¿No? Estos modelos, estas herramientas, ¿no? De Canvas son para todos aquellos que desean diseñar y innovar un modelo de negocio de forma rápida y ágil, ¿no? Aquí tiene que estar asociada la lógica con la creatividad, ¿no? Yo, como les decía, no puedo crear en invierno un emprendimiento de raspadillas, ¿no? A no ser que yo a esa raspadilla le ponga algo que sea para el invierno. Recuerdan que antes en invierno en Lima nadie comía helados, ¿no? Sin embargo, hasta que por ahí salieron los helados de crema, ¿no? Y en invierno igual comen helados. De pronto algo puede pasar con la raspadilla, pero inicialmente yo no puedo comer hielo puro en invierno, ¿no? Entonces, o no puedo crear paraguas en épocas de sequía, ¿no? O no puedo crear plataformas digitales de venta de mi producto en un lugar donde tienen un grave problema de conectividad, ¿no? Entonces, siempre la lógica tiene que ir asociada con la creatividad. Pero estos negocios, o sea, estas herramientas son para todo tipo de negocio. No está, recuerden que vimos ayer, que no está limitado a un sector, no está limitado a un grupo etario, no está limitado a una forma de pensar, ¿no? Está para todos los sectores, para todas las industrias, ¿no? ¿Para qué sirven estas herramientas, no? Estas herramientas tienen 5 características principales. Pueden haber más, tal vez, ¿no? Pero hay 5 que son principales. Por ejemplo, la primera es que nos motiva a ser originales, ¿no? Es lo que ya les decía, ¿no? Si soy un emprendimiento nuevo, tengo que ir más allá de una propuesta simple, ¿no? Si voy a crear algo, un producto, un servicio que ya está en el mercado, entonces yo voy a presentar algo con una propuesta de valor diferente, ¿no? Voy a crearle un valor agregado a lo que mi competidor ya está haciendo. O voy a resolver un problema que no está resolviendo mi competidor, ¿no? Entonces yo tengo que ser original, ¿no? Y a veces, como les decía, generalmente es el mismo tipo de negocio, ¿no? Recuerden cómo nacieron los cyber, ¿no? Las cabinas cuando recién estaban incorporando todo el tema del Internet, ¿no? Primero, las cabinas se trataban de ser en un área reducidas, ¿no? Divididas en solamente los escritorios
con separadores, ¿no? Sin embargo, a medida que fue creciendo, que fui dándome cuenta que había un público de pronto más selecto, ¿no? Y que quiere formas modernas formas modernas de trabajar, de estar. Entonces yo creé el segundo tipo de cyber, ¿no? Donde incluso ya no eran solamente cyber, ahora se llaman los cybercafé, ¿no? Que te sirven bebidas, que te sirven snacks, ¿no? Que su forma, su arquitectura es diferente, ¿no? Y ahora, pues lo que agarró, lo que está, cuando les decíamos de las tendencias claves, ¿no? Ahora los cyber ya no solamente tienen que ver con que yo iba solamente para recoger información, buscar información o comunicarme con personas de otros lugares, etcétera. Ahora están creados los cyber game, ¿no? Los cyber game, ¿no? Es precisamente estas zonas donde van el público a jugar, en que incorporan su decoración es diferente, ¿no? Las paredes están con luces de neón, e incluso ha habido un teclado diferente para los games, los audífonos, el mouse, todo está creado para ese público game. Y los cyber evolucionaron de un lugar, de un modelo a otro, pero el negocio sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, no creé ningún producto nuevo, lo que creé es la forma de usarlo, le di un valor agregado al uso. Entonces, eso dice la primera característica, ¿no? Me permite ser original, ¿no? Entonces, y de cada forma, de pronto a otro se le ocurrió otro formato diferente de presentar el cyber, ¿no? La segunda característica es que me permite crear una línea estratégica, ¿no? Entonces, esta línea estratégica siempre resumida, ¿no? Es que a través de los 9 bloques, ¿no? Yo voy a presentar mi modelo de negocio en una forma resumida y organizada. Y en base a ello voy a trabajar con unas estrategias, ¿no? Voy a describir mis estrategias. Recuerden que una línea estratégica era, yo ubicaba mi segmento objetivo, le presentaba una propuesta de valor, ¿no? Esa propuesta de valor para llegársela a ofrecer o para que mi público se entere de la propuesta de valor, yo tengo que establecer unos canales de comunicación. Luego que ya le establecí los canales, debo fidelizar, es decir, hacer mis alianzas con mis relaciones con clientes, ¿no? Una vez que ya establecí cómo lo voy a fidelizar, tengo que ver qué recursos voy a necesitar para todo el emprendimiento, ¿no? ¿Qué, qué actividades voy a hacer para realizarlas, ¿no? Para recurrir a esos recursos, para obtener esos recursos, ¿no? ¿Quiénes van a ser mis socios claves, ¿no? Para poner en marcha mi emprendimiento, cómo voy a monetizar, qué voy a gastar. Entonces se dan cuenta que todo está interrelacionado, resumido, organizado y todo eso lo voy a ir haciendo con algunas estrategias. Entonces me dice, creo una línea estratégica, ¿no? La segunda, y es como les decía, ¿no? Si me refiero, por ejemplo, a los canales de comunicación, antes, ¿no? Yo tenía los medios antiguos, ¿no? El periódico, ahora muy poca gente lee el periódico en papel, ¿no? Todos, o la gran mayoría, migró a los diarios digitales, a las revistas digitales, ¿no? Claro que, e incluso hasta libros ahora son digitales, ¿no? Hay algunas personas que dicen nada como el olor de un libro, ¿no? Y nada como el olor del periódico, ¿no? Pero aún así, las nuevas formas de comunicarme son las redes sociales, ¿no? El Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, ¿no? Las plataformas digitales, ¿no? Entonces, uno evolucionó y tengo que hacer mis líneas estratégicas para esos nuevos canales de comunicación. En tercer lugar, también podemos encontrar nuevas formas de ingreso, ¿no? No solamente yo voy a tener como fuentes de ingreso eh, los ingresos productos de la venta de mi producto o de mi servicio, ¿no? Mi propuesta de valor también me puede generar otras formas de ingresos. Hoy en día les comunicaba que en este ecosistema, en el ecosistema emprendedor, hay mucho apoyo a los emprendimientos y ellos han creado incluso concursos con fondos no concursables, ¿no? Entonces yo, si no puedo
iniciar mi negocio al 100%, pero puedo irlo probando, moldeando. Entonces puedo también postular a estos concursos y generar nuevas formas de ingreso, ¿no? O puedo hacer alianzas estratégicas con algún otro emprendimiento para los dos, ayudarlos a generar ingresos juntos, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Las formas de ingreso también van a partir por todo lo que hay en el mercado, ¿no? Hoy en día, antes había eh, el dinero en efectivo, mano a mano, las transferencias bancarias, ¿no? Pero hoy en día también tenemos los medios digitales, ¿no? Yo incluso puedo hacer compras por internet, ¿no? Entonces, una forma de captar ingresos es vender mis productos por internet. No necesariamente mis productos los puedo vender por forma presencial, ¿no? La cuarta característica para qué sirven estas herramientas es para tener en una sola hoja todo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, como les decía, pero una sola hoja no significa que yo tenga una hoja A4, una hoja A6, una hoja A8. No, un lienzo puede medir 1 metro, puede medir 1,5 metros, puedo abarcar la pizarra completa, ¿no? Pero lo que me permite es que esté en un solo lugar, donde en una sola hoja yo pueda comunicar, analizar y visualizar, ¿no? Comunico lo que estoy, mis ideas, mi lluvia de ideas, y al analizar y visualizar me permite quitar, poner, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, en lo mismo que yo estoy haciendo partícipe a mi equipo, entonces al quitar, poner, mejorar, yo puedo encontrar las piezas claves y encajarlas perfectamente de lo que yo quiero comunicar, ¿no? Entonces hace el trabajo más ágil, menos complejo, todos participan desde las diferentes probablemente áreas de la empresa y todos van a ayudar a moldear esa idea, ¿no? Hasta que yo encuentre el valor necesario, el canal digital, el canal más oportuno para ese segmento de clientes, la forma más rápida de fidelizarlo, ¿no? Entonces, todo eso es menos complejo que antes, ¿no? Me permite analizar, crear, cambiar, ¿no? Y finalmente, eh, que viene muy complementado con lo anterior, es que el diseño del negocio se crea sin ninguna complejidad, ¿no? Trata de ser sencillo, divertido, no hay cerros de documentación, no tengo que estar eh, escribiendo todo lo que yo pienso, ¿no? No tengo que estar escribiendo en largos textos, en larga documentación, todo el modelo de negocio, ¿no? Entonces la gente se divierte, la gente se participa, ¿no? No hay ideas malas, no hay ideas malas, todas son buenas para el modelo de negocio. Cuando yo les decía en una sola hoja, pues yo puedo pegarla una hoja grande en la pared, no hay un tamaño de tanto por tanto, no, yo hago el lienzo del tamaño que quiera, pero tiene que ser en una sola hoja todo, ¿no? Divertida, ¿no? Como les decía, te permite jugar con las respuestas, ¿no? Hasta crear y definir la ideal, ¿no? No me encasillo en una sola respuesta, en una sola propuesta, ¿no? Como les decía, empecé por el final, precisamente para resolver las preguntas que estaban en el Facebook, ¿no? No reemplazan, ¿no? Lo que quede claro es que un bloque no reemplaza al otro, sino que los segmentos, las herramientas se utilizan en momentos diferentes, ¿no? Uno, cuando no tengo la idea clara, o cuando no identifico qué quiero solucionarle a ese cliente, entonces me hago el modelo Lean Canvas, ¿no? Que me va a permitir ver qué quiere mi cliente, ¿no? Entonces, yo espero que con esto haya podido disipar las dudas que se presentaron en la clase anterior. De acá nos vemos hasta el día lunes con la continuidad de la clase, ¿no? Buenas noches a todos. Nos vemos el lunes.